Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación a la doctora Sagrario Garay y al doctor Miguel Calderón por esta oportunidad de compartir un tema sumamente interesante que lo he titulado Cuando la edad sí cuenta, discriminación y representaciones sociales de la vejez en la juventud. Mi nombre es el doctor Fernando Bruno, soy de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios. Y bueno, un poco esta presentación es abordar temas que tienen mucha relación con el proyecto que los doctores están llevando ahora a cabo y sobre todo sobre el final voy a intentar de alguna manera buscar algunos paralelismos con los debates del bienestar sobre todo. Esta investigación empezó como muchos empiezan, por ahí un poco con la idea de un tema que no es muy abordado, que uno lo descubre un poco por cuestiones del azar. Particularmente el tema de las percepciones o ideas que tenemos sobre la vejez impactan mucho en la relación que tenemos sobre ello. Es decir, esta investigación que todavía no ha terminado, que inicia recién su camino, tiene que ver con lo que uno escucha, con lo que uno ve, con respecto a cómo la juventud empieza a percibir y a darse cuenta que es la vejez. Entonces, nosotros sabemos mucho cuando investigamos la vejez que hay estereotipos asociados y sobre todo son negativos, ¿no? Verla como una enfermedad, como fragilidad. Entonces, esto también es una manera de discriminar, pero el problema es que esta representación social que influye cómo conceptualizo la vejez, va después moldeando de alguna manera o atravesando las prácticas sociales que quedan sobre la vejez, ¿no? Entonces, evidentemente que la importancia reside que estudiar la representación social en jóvenes es clave para combatir el edadismo y especialmente en México y América Latina, donde las políticas poblacionales con respecto a la vejez y a la juventud distan de ser las ideales, ¿no? Por dar alguna definición, podríamos citar a Moscovici, que es un heredero del pensamiento más positivista y funcionalista de Durkheim, que dice que las representaciones sociales se componen de actitudes, opiniones, imágenes, ¿no? Estereotipos en realidad que se construyen y combinan para permitir que tengamos una idea de cómo actuar frente a los demás. Es decir, la manera en cómo prácticamente automáticamente, día a día, en la vida cotidiana, nosotros actuamos, tiene que ver con la incorporación de ciertas imágenes u opiniones que nos permiten actuar sobre esas cosas. Entonces vamos a ir abordando esto. Con respecto a la metodología en esta investigación que está en curso, comentarles que es una investigación de corte cualitativo y fenomenológico porque busca analizar significados subjetivos que se van construyendo sobre la vejez. Para ello, justamente es interesante porque en el marco de esta presentación en la Facultad de Trabajo Social, quienes participaron fueron estudiantes de trabajo social. Entonces, para que ustedes empiecen a observar cómo sus vecinos de la Universidad Autónoma de Coahuila piensan sobre el envejecimiento y buscar a ver si ustedes tienen algunas ideas parecidas, ¿no? Bueno, entonces fueron 72 estudiantes, el 83% fueron mujeres, como ustedes saben. La carrera de trabajo social tiene una sola representación de mujeres que tiene que ver también con esta representación o construcción de los roles femeninos y la carrera de trabajo social, y 17% fueron hombres y la edad promedio es de 19 de nuestra universidad. Bueno, hicimos un cuestionario de respuesta libre sobre 3 preguntas abiertas. Hoy vamos a trabajar especialmente una, que es qué es la vejez para mí, ¿no? Pero también interrogamos cómo imaginan la vejez y qué decisiones o acciones deberían tomar para llegar a la vejez que imaginan, ¿no? Entonces, a partir de ahí se generaron una serie de códigos y categorías que ahora vamos a observar y fueron trabajadas a partir del software de Atlassian, ¿no? Entonces, acá empezamos con algo muy interesante porque podemos empezar con una frase bastante polémica que dice que los datos no solo muestran lo que piensan los jóvenes, sino cómo la sociedad está enseñando a pensar la vejez, ¿verdad? A partir de esta frase, que es un poco una provocación, comentarles que van a ver una serie de categorías que acá se ven en la diapositiva y que estas categorías fueron construidas a partir, son teóricas, pero también
vistas en la práctica, analizadas, y que pueden variar, ¿no? Digamos, cualquiera de ustedes podría decir que, no sé, ciertas visiones y categorías que vemos acá, la vejez como una muerte, podría trabajarse de manera diferente. Es decir, muchas personas mayores comentan que en su etapa de la vejez pues, prefieren estar solos, tener menos amigos, y nosotros, de una visión muy positivista, de decir qué es lo que deben hacer, podríamos pensar que eso es negativo. Bueno, eso no es correcto, ¿no? Y entonces estas categorías que se hicieron pueden trabajarse, pueden pensarse, pueden recategorizarse de alguna manera, y esa es la riqueza de la investigación cuantitativa también, de la interpretación. Esto no quiere decir que interpretar o ver las cosas de diferente manera es algo negativo, sino justamente, ¿no?, que hay una riqueza y una posibilidad de seguir trabajando estos temas de envejecimiento. Pero como ven ustedes, estas categorías, recategorizándolas y agrupándolas, podemos decir que hay visiones que podrían ser bastante negativas sobre la vejez, donde encontramos esa visión de deterioro físico, dificultades, etapa triste, muerte, soledad y abandono, contra otras que podemos decir que son más positivas, constructivas, o ven a la vejez como una continuidad, cuando hablan de independencia, de tener tiempo libre, de vejez como una sabiduría y experiencia, ¿no? O como una continuidad. Entonces, a partir de este cuadro, tenemos muchas cosas para decir. Algunas de las que voy a comentarles el día de hoy son las que más se pueden iniciar a trabajar, pero claro que hay muchos temas que pueden continuarse a partir de estos hallazgos de esta interpretación. Por lo pronto, cómo los jóvenes universitarios presentan estas visiones, primero es la positiva, ¿no? Cuando lo asocian con la vejez, con tranquilidad, logros familiares, hobbies, ¿no? Imagino descansar después de tantos años de trabajo. Podemos después vamos a ir trabajando de esta categoría de positiva, cómo puede verse reflejado, qué inconvenientes puede llegar a tener o qué contradicciones, ¿no? Después tenemos una visión un poco negativa o ambivalente, donde hay un miedo a la dependencia, la vejez como enfermedad o pérdida de autonomía, ¿no?, que es algo muy interesante, con frases que por ahí son bastante duras, pero que nos reflejan estas percepciones, que prefiero morir joven antes de ser una carga, ¿no? Y bueno, algunas percepciones, y que las respuestas evidencian que son un poco neutral, ¿no?, que evitan pensar esta etapa. No me he puesto a pensar en eso, me da miedo. Claro, yo digo que podría ser esto una categoría neutral, pero también podríamos ubicarla como una contradicción, o al menos como una situación bastante negativa con respecto a la vejez, ¿no? Como que me da miedo, me aterra y no quiero pensar en ella. Todas estas respuestas, entonces, vemos cómo podemos hablar de que hay un edadismo internalizado, ¿no? Hay un estereotipo negativo de la vejez, donde la vejez es enfermedad o inutilidad, y hay una idealización de la juventud como joven, bella, versus viejo y enfermo. Esto lo había trabajado también, tantos autores han trabajado, pero Bourdieu había trabajado como este capital, y cómo hay una lucha por las edades, y en donde la juventud es la vara o el horizonte de todo el resto, ¿no? La niñez todavía no están en una etapa que tenga muchas responsabilidades, y la vejez ya las responsabilidades no las tienen, ya no sirven. Entonces la juventud o la adultez es el faro o la vara que comparamos al resto de las edades. Entonces, pero también encontramos que hay una autodesvalorización que es parte del edadismo, ¿no?, que es temor a perder las capacidades. Acá hay factores claves que necesitamos empezar a entender, que determinan el discurso y esta percepción sobre la vejez que tienen los jóvenes. Primero, el género. El género es una categoría que debemos seguir investigando, sobre todo en estos temas, porque las mujeres enfatizan roles familiares, es decir, el tema de cuidados, descansar, ver a sobrinos, nietos, y los hombres priorizan la autonomía, actividades que pueden llegar a hacer solos. También hay que tener en cuenta otra categoría explicativa en términos sociológicos, que es la edad, ¿no? Porque estos son menores de 20 años, que muestran quizás un mayor rechazo que otros hacia el pensamiento de la vejez, o la idea de envejecer, que por ahí en otras edades más cercanas al envejecimiento, por ejemplo, yo tengo 48 años, quizás mi cercanía con una etapa que podríamos decir de la vejez,
aunque pueda medirse de manera biológica o sociológica, pues es más cercana y soy más propenso a entender, a empezar a debatir con respecto al envejecimiento y saber que está mucho más cerca que cuando tenía 20 años, ¿no? Y otra cuestión muy importante es el contexto socioeconómico. No nos podemos olvidar porque estas tres categorías o variables son esenciales en el estudio de ciencias sociales y evidentemente la precariedad alimenta el miedo a la vejez y la vulnerabilidad. Recuerden que al menos los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, muchos pasan por situaciones de precariedad que no son los estudiantes que mayores recursos tienen ni acceso a los mismos. Entonces hay que seguir investigando esto y darse cuenta que este discurso está permeado y atravesado por estas variables que lo explican, ¿no? Cuestiones muy interesantes que podemos ir discutiendo en esta cuestión es que hay una idealización también, ¿no? De la vejez como esta etapa de retiro que voy a disfrutar, de goce, viaje, nietos, y una realidad anticipada porque hay limitaciones económicas. Lo que podemos discutir es que las narrativas sociales están estigmatizando la vejez como una decadencia, en primer lugar, ¿no? Y después que estos discursos de cómo me veo o qué pienso yo de la vejez esconden cuestiones de desigualdad económica que polariza esas proyecciones, ¿no? Tranquilidad de su precariedad. Seguramente en otros círculos económicos, en otras facultades por ahí privadas, el discurso hacia la vejez va a ser muy diferente que lo que encontramos en esta facultad y en esta carrera. Ahora, los roles de género vemos que se perpetúan, no hay una ruptura, sino que vemos en el discurso, en los análisis, que los roles de género se van perpetuando estos mandatos tradicionales de que el hombre va a descansar o actividades más individuales y la mujer actividades más sociales de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que urge una educación contra esta discriminación basada en la edad y políticas que valoren justamente la independencia de los sujetos, ¿no? Hay algunas teorías, como todo sociólogo que nos interesa y buscamos mucho la cuestión teórica, hay algunas teorías que nos podrían ayudar o allanar el camino para trabajos futuros, pero primero la teoría del etiquetado, que es muy conocida, que parte también del construccionismo social, y cómo vamos asociando los viejos como etiquetas y que ya después nos vamos con esas etiquetas, ¿no? Constructivismo social también, como este aprendizaje social, y vemos una etapa de riesgo en la vejez, y también la interseccionalidad es algo fundamental porque ya lo dijimos en las otras diapositivas, con estas variables que son explicativas a la hora de entender el discurso o la percepción que tienen los jóvenes hacia la vejez, con la interseccionalidad que sostiene que hay diferentes categorías que atraviesan justamente el pensamiento o la percepción que tienen acerca de la vejez. Otra cuestión muy importante que podemos trabajar y que podemos avanzar es cómo este edadismo ha sido internalizado por las percepciones juveniles, porque el 70% asocia la vejez con vulnerabilidad, priorizando justamente no ser una carga. Es decir, que la cuestión de salud sigue siendo un tema pendiente y que ya se va viendo en los discursos de los jóvenes cómo la salud es una prioridad y cómo empiezan a pensar en ello. El tema sería cómo podríamos trasladar ese pensamiento o esa angustia sobre salud y vejez ya en la juventud para empezar a tomar cartas en el asunto. Es decir, cuando se dice de sentido común que la vejez no es el momento de pensar en la salud, es en la juventud donde debemos pensar en la vejez, ¿no? Y estas frases, claro, nos echan mucha luz a lo que estamos debatiendo, como prefiero morir joven, ¿no? Que revela por ahí una gerontofobia o que es un miedo patológico hacia la vejez. Por otro lado, señalar que en las interpretaciones y percepciones que los jóvenes tienen acerca de la vejez hay una idea de medicalización del envejecimiento, es decir, se ignora que la dependencia de la vejez no solamente es una cuestión de salud, sino también hay cuestiones económicas que se van intersectando en esa percepción y que también hay que analizar. Es decir, tenemos esta idea de meritocracia, ¿no? Es decir, que la vejez responde a un esfuerzo individual y se reposa mucho en cuestiones individuales.
No quiero decir con esto que no sea un posible camino, pero me parece que es el momento también de señalar que hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad general, social, hacia la vejez y que no reposa solamente con ahorro, trabajo o cosas que he hecho. Es decir, la vejez no es el resultado de decisiones solamente individuales, que pueden estar presentes, claro, pero también hay cuestiones sociales más complejas que tenemos que sumar si queremos una vejez con bienestar y con calidad de vida. Entonces, estos factores estructurales como el sistema de pensiones, las crisis climáticas, el COVID y crisis económicas, impactan en la manera en cómo veo y finalmente cómo se determina mi vejez. Entonces, como decíamos, estos roles de género se siguen perpetuando en la vejez, por ejemplo, también con el tema de cuidadoras y cuidadores, y las mujeres ven en la vejez como cuidar a nietos y los hombres como emprendimientos, hobbies, escuchar música, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, estas contradicciones que empiezan a saltar a la luz, es decir, que queremos autonomía, pero esperamos el apoyo familiar, es decir, las redes de apoyo empiezan acá a aparecer como una respuesta, pero por otro lado queremos autonomía y por otro lado yo proyecto mi vejez con el hecho de trabajar duro, pero también quiero disfrutar el ahora, ¿no? También la juventud mucho es el momento, el ahora. Entonces, hay soluciones colectivas ausentes, es decir, no se tienen en cuenta las políticas sociales y que son un problema, el sistema de seguridad social en América Latina, bueno, en el mundo es un problema porque América Latina tiene sus características, sobre todo cuando tenemos un mercado de trabajo donde hay mucha informalidad, va a haber una presión mucho sobre qué hacemos con las personas mayores en el futuro si no tienen un acceso a un sistema de pensiones. Entonces, la educación contra los estereotipos y la política de cuidados tiene que ser muy importante si queremos trabajar sobre los problemas que se nos empiezan a presentar, que son claves, ¿no? Parece que estas percepciones finalmente descubrimos que son como pilotos automáticos que funcionan y que replican ciertos guiones en los jóvenes, estas culturas de la hora, de la juventud, de la belleza, pero falta otras redes de seguridad que se empiecen a activar y también falta trabajar estos pilotos automáticos para realmente tomar con muchísima más amplitud e integral la idea de la vejez. Hay una racionalidad instrumental, podríamos decir, que es bastante frágil, ¿no? Porque, como decíamos, esta racionalidad me hace pensar en el aquí y en el ahora, pero para llegar a la vejez, la juventud ya pasó, es un momento y si yo no ahorré, no pensé en la salud, ya la vejez va a ser un fenómeno bastante preocupante para todos, ¿no? Y estas tomas de decisiones que vamos teniendo en la vida, este edadismo no ayuda a tener un panorama muy claro acerca de lo que tengo que hacer y convertir la vejez en un riesgo a gestionar, pues lleva a situaciones extremas, ¿no? Esto a evitar la vejez, no quiero llegar, ¿no? Y autoexigirme. Eh, Ahora algunas cuestiones para finalizar que me parecen muy importantes es que, como decíamos, estas percepciones que tienen los jóvenes dominantes que son de dependencia, de obsolencia, de deterioro y carga, hay factores que están ayudando a que estas percepciones continúen como piloto automático y están los medios de comunicación con las imágenes que dan, el aislamiento intergeneracional, es decir, se pierde el contacto entre generaciones y las políticas públicas realmente son insuficientes con respecto a esto. Esto tiene un impacto muy importante en el bienestar social de la población en general, pero en particular de las personas mayores, porque hay una discriminación laboral y un aislamiento de las personas mayores que impactan en su bienestar, esta autopercepción negativa de soy inútil, ya no sirvo, o al revés, me siento útil yendo a cuidar a una persona, que no tiene nada de malo ir a cuidar a una persona, pero cuando ese cuidado es una cuestión obligatoria y porque me siento inútil, bueno, ahí hay una cuestión que también hay que trabajar de salud mental y sobre todo este aislamiento va acompañado de un debilitamiento del tejido social que también es un problema general en la actualidad. No me gustaría cerrar sin poder terminar con una frase muy interesante que es en la forma en que imaginamos nuestro futuro, envejecer determina cómo tratamos hoy a las personas mayores. Entonces hay que romper con este idealismo y esto empieza por deconstruir estas narrativas o pilotos automáticos internalizados. Muchísimas gracias por escucharme
y estoy atento a cualquier duda o consulta.